Buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias a Dios podemos estudiar su palabra y espero que usted se pueda congregar también, estar con los hermanos y también, bueno, aprender de la palabra de Dios, utilizar bien los medios para aprender de Dios cada día. Y espero que también usted haya podido tener una muy bonita semana, que también Dios le permita tener una muy bonita semana hasta que viene. Y como usted sabe, hemos estado hablando del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo y la importancia aún de ella. Y en esta ocasión seguiremos hablando acerca de esto. Hemos hablado aproximadamente unas 6 lecciones solamente del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del ministerio, cómo Él obra, cómo también Él obró y cómo también Él obrará. La palabra de Dios es bien específica en mostrarnos estos detalles y gloria a Dios por su palabra, que si no fuera por ella no pudiéramos entender estas grandes verdades, sino que en su beneplácito Él decidió darnos su palabra y gracias a Él por eso. Antes de continuar, me gustaría orar y pedirle a Dios que nos ayude en este corto tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias por tu grande amor. Te pido, Señor, que tú nos seas ayudando, Señor, en este tiempo. Que tú me seas dando las palabras que me pueda dar a entender, Señor, y que los hermanos también puedan aprender, puedan atesorar estas enseñanzas, Señor, creerlas, porque tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, y te damos las gracias por este día y te dejamos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como les decía, hermanos, vamos a estar hablando específicamente acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y aquí les estoy compartiendo una diapositiva, la cual yo creo que nos va a ayudar a entender un poco más. Y el Espíritu Santo en esta ocasión vamos a verlo envuelto en 3 cosas en específico. La primera es la creación, la segunda es la escritura y la tercera es el mundo. Y la palabra de Dios es clara en mostrarnos que el Espíritu Santo está en estas 3 cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver acerca de la creación y esto lo vemos claramente en Génesis 1, cómo Dios creó en los 6 días y en el séptimo Él estuvo descansando, cómo Él creó todo y fue por medio de su palabra. Entonces, en el principio, como dice la palabra de Dios, vemos envuelta la Trinidad. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aún en el versículo 2 vemos claramente que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, sobre las aguas, perdón. Y en Génesis 1:1 nos muestra que el creador de todo fue Dios. Y aquí Dios, la palabra que se utiliza en el hebreo es Elohim. Y bueno, nos preguntamos, bueno, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A cuál de las 3 personas? ¿A Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Pero cuando vamos a Génesis 1:26, cuando se está creando al hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y lo interesante aquí es que, bueno, vemos en Génesis 1:1 que fue Dios el que creó todo. En Génesis 1:26 dice que dijo Dios. Y aquí vemos que está en tercera persona singular el verbo, dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dice, hagamos. Y ese verbo de hacer, de hagamos, está en primera persona plural. Claramente nos deja ver que es como si estuviesen hablando muchas personas. Es un solo Dios. Dice, y entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Bueno, hagamos. Entonces podemos ver a largos rasgos que está hablando acerca de la Trinidad, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, ¿quiénes están hablando ahí? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recordemos, es solamente un Dios, pero en 3 personas. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la misma esencia. Son cosas que ya hemos estudiado, pero es importante que tengamos en cuenta. Entonces podemos decir claramente que el Espíritu Santo estuvo envuelto en la creación.
no solamente eso, sino que la palabra de Dios atribuye el acto de la creación a cada persona de la Trinidad. Y podemos ver eso, por ejemplo, acerca del Padre en Apocalipsis 4:11, todo el contexto nos está hablando acerca de Dios y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos que fue por la voluntad del Padre. Y un título que pusimos acá es planificada por el Padre, se puede decir de este modo. Y este versículo lo que nos quiere decir es que Él merece toda la gloria, la honra, porque Él lo creó todo, por su voluntad, todo fue creado. Entonces vemos claramente que al Padre se le atribuye el acto de la creación, también al Hijo. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién? Bueno, el Padre, a quien constituyó heredero de todo. Dios lo constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es como decir que el medio, el agente activo de la creación fue el Hijo. Entonces la creación se hizo por medio o a través de la palabra del Hijo. También vemos al Espíritu Santo y en Job 33:4, cuando está hablando Eliú a Job, guiado por Dios, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces podemos decir también que fue por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Bueno, que la Trinidad como tal estuvo en toda la creación. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. Recordemos, el Espíritu Santo también es Dios. Eso quiere decir que está antes del principio, de lo cual se nos relata en la palabra de Dios y lo cual nosotros también creemos. Y no, obviamente, no nos encerramos que fue, bueno, que el Padre hizo esto, porque no lo podemos comprender aún nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos muestra que los tres estuvieron, las tres personas, un solo Dios, estuvieron envueltas en la creación. También lo vemos claramente acerca del ministerio del Espíritu Santo en la Escritura. Y aquí tal vez es un poco más claro. Dice, el ministerio del Espíritu Santo en la revelación o escritura. Dice ahí en esta oración, la palabra revelación se refiere a la verdad que Dios ha revelado, la manifestación de la verdad de parte de Dios para los hombres. Y veíamos que en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, que Dios había hablado por medio del Hijo. Bueno, también Dios ha hablado a nosotros por medio de su palabra, su escritura, y su voluntad fue dejárnoslas. Y gracias a Dios porque son cosas que aún nosotros no hubiésemos comprendido por nosotros mismos. Esto no es creación, hermanos, de filósofos, no es creación de pensadores de la época, no son historiadores, sino que Dios mismo fue el autor. Y cuando hablamos de Dios, bueno, ¿a cuál persona estamos haciendo referencia? En esta ocasión estamos haciendo referencia al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos muestra que Él es el autor. Dice en 2 de Pedro 1:20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y quita todo lo humano, que fue porque los hombres quisieron. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos claramente que fue el Espíritu Santo que guió a estos hombres, aproximadamente 40 hombres, a través de todos estos años, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir todo eso, aún lo que tenemos aquí, en tres idiomas en específico, en arameo, en el hebreo y en el griego. Y qué importante, hermano, es que creamos que Dios fue el autor, el Espíritu Santo fue el autor de la revelación. Y cuando estamos hablando aún de la escritura, estamos hablando aún de esos pasajes donde se nos muestran las genealogías, esos pasajes grandes. Eso fue inspirado por Dios mismo, lo cual nosotros también tenemos que estudiar.
Pero lo importante es que vemos que el autor de la revelación, de lo que se nos mostró, fue el Espíritu Santo. Vemos también que Él es el agente. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, y el propósito lo vemos en el siguiente versículo, que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Y bueno, ¿a cuál escritura está haciendo aquí referencia el apóstol Pablo? Dos versículos anteriores a este, recordemos que esta carta fue dirigida a Timoteo. Le dice que para ser salvo era por medio de la escritura. Y está hablando del Antiguo Testamento y tal vez de algunas partes del Nuevo Testamento en específico. Pero aquí también podemos atribuir toda la escritura a toda la palabra de Dios, a toda la Biblia que tenemos en nuestras manos. Aún recordemos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá siendo Dios mismo, les dijo a los discípulos, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas, aún les explicaría, les haría entender cosas que no podían comprender, pero que comprenderían cuando viniera el Espíritu Santo. Aún dentro de los mismos escritos de los apóstoles, vemos que aprueban los otros escritos de los apóstoles y los atribuyen a Dios como si fueran de Dios. Y la realidad, hermano, es que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Y la palabra inspirado quiere decir que fue por un soplo de Dios, fue inspirada por Dios. Es el mismo Dios el que nos dio la palabra de Él. Y algo interesante y importante es que Dios no dictó, sino que Dios guió a estos hombres. Él utilizó personalidades, el Espíritu Santo en específico utilizó personalidades. También obviamente vemos claramente diferentes estilos de escritura dependiendo como Dios le plació escoger a cada persona. Vemos a un Lucas, que era un médico y era experto en escritura, pero también vemos a Pedro, que era del vulgo, como se describe en el libro de Hechos, pero que también Dios utilizó. Y eso nos deja claro que fue Dios mismo, el Espíritu Santo, el agente, también el autor de la escritura. Entonces, claramente vemos que su ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, está en la escritura. Y por último, hermano, también lo podemos ver en el mundo. Y aunque muchas personas, perdón, que no han recibido a Cristo en su corazón, que no son salvas, no tienen al Espíritu Santo, por lo que dice Juan 14:17 y Judas 1:19, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, el mundo no le puede recibir. Y claramente en el presente, hermanos, las personas que no son salvas no tienen al Espíritu Santo. Solamente las personas que han recibido a Cristo en su corazón, las personas que ya están seguras en Cristo, tienen al Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo es ese sello, son esas arras. Y en Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, las personas que estaban causando divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y bueno, ¿a cuál Espíritu Santo está haciendo referencia? Al Espíritu Santo, al Espíritu Dios, a la tercera persona de la Trinidad. Y vemos claramente que aunque el mundo, hablando del mundo en general, no tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está obrando en medio del mundo. Obviamente lo podemos ver a favor de los salvos, pero también en los no salvos, en estas dos cosas en generales. Y en primer lugar, quiero que veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y el título que le he puesto es que el Espíritu Santo sujeta el pecado. Dice, y ahora vosotros sabéis lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo está hablando a alguien que detiene como el misterio de la iniquidad, algo que lo está deteniendo aún al anticristo, a la apostasía. Y nos preguntamos, bueno,
y a través de la historia se han hecho esta pregunta: ¿quién es quien lo detiene? Está hablando acerca de una persona. Y a través de toda la historia vemos claramente que se han dado respuestas y falsas. Por ejemplo, han dicho, no, son los gobiernos, pero bueno, vemos que los gobiernos le pertenecen aún a Satanás porque ellos están en ese misterio de la iniquidad. Vemos que en el presente muchas personas están aprobando el aborto. Esas cosas son cosas que no son de Dios. Entonces, el gobierno no está deteniéndolo. También han dicho que aún el mismo Satanás está deteniendo, pero eso no es cierto. Y podemos decir, hay dos como posibilidades que se han dado claras a través de la historia y dicen que es la iglesia. Pero la realidad es que la iglesia es iglesia, bueno, porque el Espíritu Santo está en medio de ellas. Aún vemos en Hechos que aunque se titula el hecho de los apóstoles, es mejor decir los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo es que hay iglesia. Y nos preguntamos otra vez, bueno, ¿quién es el que detiene al anticristo, a ese misterio de la iniquidad que ya está en acción? El tiempo de la apostasía, aún cuando venga la tribulación. ¿Quién es? Bueno, la respuesta es el Espíritu Santo. Y qué bonito es que el Espíritu Santo sujeta o frena el pecado. Aunque vemos que el pecado va creciendo, creciendo, el Espíritu Santo detiene eso. Y cuando el Espíritu Santo se ha removido, cuando la iglesia también se ha llevado a los cielos, va a cambiar todo, hermanos. Ya todo va a estar desenfrenado, todo va a ir sin freno alguno y el pecado se va a mostrar, va a haber maldad. Y obviamente creemos, por lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo actuará diferente. Pero en el presente, el Espíritu Santo está obrando también, hermanos. El Espíritu Santo es esa persona quien detiene el misterio que ya está en acción, es el que lo detiene, aún antes de que venga el anticristo, la tribulación, todos estos eventos. Y eso es una verdad, aunque tenemos que darle las gracias a Dios, porque no es porque nosotros quisiéramos, no es por algo que nosotros, sino que es el Espíritu Santo, Dios mismo, el que sujeta el pecado, el que lo detiene, el que lo frena. También vemos claramente que Él en su ministerio en el mundo lo vemos en creyentes. Y dice la palabra del Señor en Juan 16, 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. Vemos aquí una realidad del Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo para usted y para mí, nosotros poder ser salvos, no fue una decisión propia, no fue algo que nosotros hicimos, que una mañana nos levantamos y dijimos, bueno, voy a ser salvo. No, no, no. Fue que el Espíritu Santo, cuando se nos predicó de la palabra, el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Cuando estábamos escuchando la palabra de Dios, recordando que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cuando se nos estaba predicando, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos redargulló, nos amonestó, nos refutó. Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué nos deja saber esto, hermanos? Que cuando ya somos salvos, no hay absolutamente nada de lo cual nos podemos gloriar. Nada. El Espíritu Santo convence de pecado aún al creyente en el presente, porque recordemos que nuestra vida diaria aún está envuelta de pecado. El apóstol Pablo lo decía claramente, que tenía aún la carne y era una lucha constante. Y usted y yo, si usted es humano y tiene carne, tiene hueso, está en una lucha. Y tenemos aún pecado, tenemos luchas, pero tenemos el Espíritu Santo que aún cuando fallamos está convenciéndonos a nosotros de pecado, nos está redarguyendo, es esa ayuda. Y vemos que el Espíritu Santo en su ministerio lo vemos claramente en tres rasgos. En la creación, porque se ve en la Trinidad y toda la escritura nos lo muestra. En la escritura, en la palabra de Dios, en la revelación, recordando que fue el que guió a esos hombres santos y también vemos al mundo, que en el presente es el que frena el pecado, el que frena toda la maldad, la apostasía, que venga antes que venga el anticristo, pero también lo vemos que está obrando, convenciendo de pecado. Damos gracias a Dios que nos permite estudiar la escritura. Y en las siguientes lecciones estaremos estudiando específicamente
más acerca de su obra en el Antiguo Testamento, en la obra aún cuando estuvo Cristo Jesús, y en el presente, y aún en el futuro, en el tiempo de la tribulación, porque Él también seguirá obrando. De manera diferente, sí, pero seguirá obrando. Vamos a orar y darle las gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos muestra verdades, aunque nuestra mente no puede comprender, pero que sí podemos creer. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Es única y la razón es porque el Espíritu Santo, Dios mismo, fue el que la inspiró, Señor. Fue el que fue ese soplo, Señor, fue esa exhalada, Señor, de Dios mismo. Y fue tu voluntad, Señor, que la tuviéramos el día de hoy. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, aún por la creación, por tantas cosas bonitas que podemos ver. Gracias, Señor, también porque Dios mismo, el Espíritu Santo, sujeta al pecado, Señor, lo frena. Y gracias, Señor, porque aunque la maldad va creciendo, sabemos que hay algo que lo detiene y es el Espíritu Santo, Dios. Guárdanos, Señor, el resto de día y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Espero que puedan tener una bonita semana y también podamos compartir más de la palabra de Dios en las próximas semanas. Dios les bendiga.